Intendente, nos gustaría que nos estuviera presentando a los televidentes qué es Florida. Bueno, Florida es uno de los 19 departamentos que tiene nuestro país, la República Oriental del Uruguay, del cual en algún aspecto está localizado en el centro-sur, a 95 kilómetros de la capital de Montevideo, un departamento de 10.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, un poquito más, y que en algún aspecto engloba una polifacética actividad vinculada sobre todo al agropecuario. Es la principal cuenca lechera del país, se remite casi 2 millones de litros diarios de leche por día a la industria, tiene obviamente pasturas naturales, cabaña de ganado y cabezas de ganado bovino y ovino en calidad y en cantidad de importancia. Por supuesto que también tiene en algún aspecto, digamos, algunos temas que están enlazados al histórico, ¿no? Florida es donde en algún aspecto después de la Revolución Artiguista, declaró la independencia, se consolidó la independencia de nuestro país, es donde se declaró allí in situ, en la capital, en la Pedra Alta, Florida fundada en 1809, fue la última ciudad hispánica fundada en América por un decreto de Fernando VII y el conde de la Florida Blanca, José Mouninho, por eso el nombre de Florida lleva esa vinculación histórica con lo hispánico y que en algún aspecto también eso engloba una tradición después de la cultura del caballo, de la libertad, de la patria, en la independencia y en otros procesos posteriores. Hoy es un departamento abierto al mundo, productivo y bueno, y creo que es una sociedad amigable con buen nivel de educación, 70.000 habitantes distribuidos equitativamente entre la capital, 3 municipios y localidades y zonas rurales. Y bueno, y creo que es uno de los departamentos que hay que visitar con sus estancias turísticas, con su cultura, con su historia, ¿no? En lo que refiere a atraer inversiones, ¿qué podemos decir de Florida? Florida tiene una impronta desde nuestro anterior gobierno ya de gestión municipal, que el municipio no es solo la capital, sino tiene toda la territorialidad de la intendencia, engloba todas las localidades y todo el territorio. Somos un país unitario, no somos federales o no hay estados federales como otros países de mayor envergadura en el Cono Sur, pero sí en algún aspecto hay ciertas autonomías municipales que proveen ventajas comparativas para el inversor en impuestos locales que se exoneran, en declaración de interés departamental, votado por el legislativo departamental, por lo general por amplia mayoría, y que eso le da un respaldo al inversor para después ir a organismos nacionales. Tiene la posibilidad de algunos tributos también de, bueno, exonerarlos, y también en la impronta del intendente, del Ejecutivo, con la Dirección de Desarrollo, de asesorar de qué ventanillas, qué lugares, qué resortes del Estado en general y vinculación con privados en particular puede generar, facilitar y agilizar la inversión, ya sea industria, ensamblado, vinculado a lo alimenticio o servicios, logística o aquello que en ese eje Ruta 5, que es la principal ruta del país que va desde Montevideo al norte a 500 kilómetros con Brasil, tiene Florida 135 kilómetros de extensión de esa Ruta 5 y de una futura vía de trenes que se está en discusión para a nivel estatal reforzarla y mejorarla, lo que implica que está geopolítica, geográficamente en un punto estratégico y además el apoyo y la impronta donde nosotros hemos firmado cooperación con países, tenemos hermanamiento con ciudades italianas, vínculos con España, fundamentalmente con China, con 2 provincias en los últimos tiempos, con Medio Oriente, con Paraguay en la región, con algunas
provincias de Argentina, lo que implica que estamos abiertos, aunque somos chicos de población, muy activos en el mundo y hemos generado hermanamientos, visiones comerciales y bueno, y seguimos explorando porque esto no termina hoy y hay a veces algún rubro que tiene una dificultad y tratamos de complementarlo con la inversión en otro. Así que estamos muy abiertos a atender personalizadamente nosotros mismos al inversor. El otro día estuvimos con un inversor ruso que ya confirmó radicar una empresa en Florida vinculada a una especie de dulce de lácteo que es de origen ruso y que va a ser exportado hacia allí, pero hecho con leche en Florida, ¿no? Intendente, nos gustaría resaltar algo que usted dijo recién, y es el tema puntual del asesoramiento que ustedes le dan a esas empresas del exterior que podrían venir a radicar ahí en Florida. Nosotros, no solo desde que llegan al aeropuerto y allí generamos el recibimiento, sino que hasta la presentación del departamento con todos los datos físicos, económicos, PBI, la realidad departamental, y luego el equipo que en paralelo a nosotros queda, según la demanda de información, la Dirección de Desarrollo Sustentable e Inversión genera allí todo lo que es los contactos con requerimientos ambientales, con información económica, con declaración de interés, con localizaciones, acompañando al inversor in situ y en Montevideo, en la capital, donde están muchas decisiones también gubernamentales de los ministerios, generando una compañía permanente y un asesoramiento permanente. Y en caso de no tener la información directa, bueno, saber rápidamente qué estamento involucrar a tales efectos, como Uruguay 21, o como la Cancillería, o como algunos ministerios que puedan tener vínculo con la inversión en el requerimiento de las personas o las empresas que pidan información. Primero puede ser por mail, luego puede ser directamente en una misión in situ y creo que es lo más fructífero porque uno conoce también la gente y nos conocen a nosotros, ¿no? Me gustaría que hiciera una pequeña reseña de Florida, lo que es turismo y además sobre lo que es Ancono. Florida tiene un componente inmigratorio italiano-español, español-italiano, muy interesante, sobre todo en el siglo XIX, previo a lo que fue el componente más gaucho, más vinculado a la patria vieja, que también eran descendientes fundamentalmente de españoles, allí también con alguna mistura con lo que es lo que fue el charrúa, que eventualmente es el indígena por antonomasia uruguayo, por más que hay un componente guaranítico muy interesante en Florida y en todo Uruguay, ¿no? Desde el punto de vista de lo que fue la presencia de las misiones jesuitas en lo que es nuestro departamento, que llegó a tener una gracería y una importante presencia cultural. La inculturación que hubo allí fue muy rica porque de lo guaranítico después pasó a formas de producción en la patria vieja, en las estancias, que eran gracerías antes, y que luego la inmigración le dio una mistura interesante. Sancono vino y tenemos un hermanamiento con Tegliano, en Italia, en Salerno, con un componente inmigratorio importante de esa zona y se radicaron en Florida, porque tuvieron allí la virtud de ver la tierra fértil, la vinculó con la producción lechera, con la quesería, con la artesanía, con todo lo que es vinculado a la tarea de campo que hacían allá. Y hoy es una de las colectividades importantes en nuestra ciudad y un santo el 3 de junio de devoción popular donde vienen de todo el país. Hay 5 y del puntos, también, exacto, por Sancono. y del exterior. Hay 5 puntos donde Sancono tiene la invocación de colonias italianas: Nueva York, Venezuela, Argentina. Pero la más importante es la de Florida en cuanto a lo popular y a la radicación de la colonia italiana.
Y después hay una colonia hispánica, hay una sociedad española de más de 130 años, y también es importante, por un lado, el componente vasco, original, vinculado sobre todo a la cría de ovejas, mucha inmigración de las guerras carlistas, y después, por supuesto, la inmigración más hasta siglo XIX y el XX, con lo que fue también algún componente bueno, de las crisis económicas europeas que venían a nuestras tierras, que en aquel momento obviamente era de grandes oportunidades, que ahora también lo son, con más dificultades como hay en todo el mundo, ya ahora estamos más globalizados, pero en algún aspecto hay una riqueza cultural muy interesante, porque hay descendientes con sus tradiciones italianas, españolas, bueno, algún alemán, algún suizo, y bueno, y el criollo más anterior, más nativo, que también genera una mixtura muy interesante. Y asturianos también, que después en otro programa vamos a conversar más sobre esa raíz asturiana de su fundación, que me gustaría que en otro programa podamos profundizar. Pero, Suárez de Rondelo, que fue el padre después de Joaquín Suárez, que fue uno de los asambleístas de la Florida de 1825. Y presidente. Presidente luego de la República Unitaria de Uruguay, formada Uruguay luego de la declaración de independencia en Florida. Bueno, intendente, ahora que lo veo que está cebando mate, háblenos de lo que los europeos, que muchos van a estar viendo, entienden o no saben lo que es el termo y el famoso mate. El mate, este es un mate que está un poquito decorado, no es el tradicional más rústico, que tiene alguna pequeña orfebrería, pero en algún aspecto es una tradición que viene desde la época indígena en la región, desde los guaraníes. Sabemos que hay una presencia en la infusión de esta yerba mate que se planta fundamentalmente en Paraguay y en Brasil, en toda la región desde por lo menos el principio, fines del siglo XVII, ¿no? De principio del siglo XVIII, lo que implica que hay una tradición que es como una especie de infusión caliente que se toma amarga, no es un té, pero es algo parecido, tiene mateína, complementando lo que puede ser la cafeína, pero en algún aspecto después hay una diversidad, hay yerba, que es esto verde que vemos aquí, que tiene algún componente medicinal, algunas son más suaves, algunas más fuertes, ya hoy se ha diversificado. Y bueno, y el termo es un termo común, acá tengo algunos, ya es un termo de varias batallas, porque tiene adhesivos de campaña electoral y de Florida. Y bueno, y de mañana y de tardecita es una tradición del uruguayo en general, ¿no? Y del argentino, del gaullo en Río Grande y del paraguayo. Algunos los toman en Paraguay más frío, que se llama tereré, y acá lo tomamos con agua caliente. Pero ya se conoce bastante en otros lados, por los jugadores de fútbol de Uruguay, por las misiones uruguayas. En unas épocas había grandes problemas en los aeropuertos para pasar la yerba, porque se pensaba que era droga, ¿no? Sí, sí. Pero hoy ya está bastante popularizado y hay cadenas de supermercados en Europa que venden yerba, ¿no? Sí, sí. Por la demanda de nuestras colonias argentinas y uruguayas. Claro, hasta hay un jugador francés que toma mate y que se siente uruguayo porque toma mate, el que está en el Atlético de Madrid. Bueno, y el Papa. Y el Papa. Así que ya con el Papa es el mejor marketing que tenemos.